Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús a esta emisión de la palabra del Señor para la Iglesia del Señor Jesucristo en Montreal. Nos es una enorme bendición poder recibirte, poder saber que puedes escuchar esta palabra. Rogamos al Señor que su palabra siempre sea proclamada y sea proclamada con verdad, sea proclamada fielmente, como Él lo ha determinado. Pues los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día sabiduría. No hay lenguajes, no hay voz, y por toda la tierra se ha escuchado su voz. Así es que su palabra siempre nos invita para que nosotros pensemos que es una gloriosa oportunidad, que también la Biblia es como esa agua que puede saciar toda sed. Es el pan de vida, es el agua de vida también, porque recuerden que el Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y lo que el Señor estaba haciendo no es otra cosa sino citar otro pasaje del Antiguo Testamento que decía exactamente lo que Él dijo, porque Dios ya lo había establecido así y Él quiere que la iglesia sepa que su palabra debe ser también nuestro sostén. En todo tiempo, Dios nunca ha dejado de hablarle al hombre, siempre le habla. Le habla a través de muchas cosas, de lo creado, nos habla por medio de las circunstancias, pero hay una especialidad que Dios ha dejado aquí en la tierra, por lo cual Él nos habla. Una de ellas es a través de su palabra. La palabra de Dios es el testimonio, y por eso cuando vamos a su palabra y podemos escuchar lo que Dios tiene para nosotros, siempre nuestra alma va a quedar satisfecha. Hay en nuestro ser una sed que solo la palabra de Dios puede satisfacer. Así es que la palabra del Señor tiene un testimonio, tiene un mensaje, tiene un propósito, y eso es lo que a nosotros ya nos corresponde descubrir. Lo que sí nos vamos dando cuenta es cuando Dios tiene misericordia de nosotros y se va revelando a nuestra vida, nos daremos cuenta que Dios estará satisfaciendo toda nuestra necesidad a través de la revelación de su palabra. Y lo que nos va a revelar es precisamente eso, el mensaje, el propósito de su palabra. Porque la palabra tiene un propósito. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, entonces lo descubrimos y nosotros mismos quedamos satisfechos. Así es que recibe un saludo de bienvenida de parte de la Iglesia del Señor Jesucristo aquí en Montreal. Queremos que en estos días en donde la cristiandad celebra lo que es la Semana Santa, y que por mucho tiempo la Iglesia no ha hecho caso también a eso con el dicho de que no hay que ser religiosos. Pero lo cierto es que también nosotros no podemos, hay ciertas cosas que nunca podemos omitir. Dadas las circunstancias, nosotros siempre tenemos que estar recordando, no solo por supuesto esta semana, sino todo el tiempo, el sacrificio, el amor, la gracia de Dios a través de nuestro hermoso Señor Jesucristo, expresadas en su muerte, sellada con su resurrección. Era imposible que la muerte pudiera retener al Señor Jesús, y esto obedece a la encarnación, y esto obedece a muchas cosas que la Biblia de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, siempre nos va a dar testimonio de ella. Y entonces era imposible que la muerte pudiera retener al Señor, y por esa misma razón entonces Él tenía que levantarse con poder, según
lo que la Biblia dice, según el Espíritu eterno de Dios, que lo resucitó, que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Y cuando nosotros nos damos cuenta, entonces por eso quisiéramos recordarlo siempre, pero en estos días en donde estamos mirando que la gente solo puede recordarlo de una manera solo así como de costumbre, o lo que muchos dicen que es religiosa, nosotros tenemos nunca que perderle sentido a las cosas cuando nosotros lo hacemos, porque eso no anula el hecho de que nosotros lo tengamos que recordar. Aunque déjenme nada más decirle rápidamente que la iglesia en general tiene un calendario litúrgico. Y entonces justamente es lo que después del Adviento pues viene lo que se llama, lo que acabamos de pasar, o las festividades de Navidad, que se hace lo de la venida del Señor, el nacimiento del Señor Jesús. Viene otra temporada que se llama la Cuaresma, que tiene que ver con la Pascua, que tiene que ver justamente con la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y después de esta pues viene otra temporada que se llama el reino. Y entonces debido a debido a este calendario litúrgico que está compuesto de cuatro temporadas o 4 temporadas, en esta ocasión, justamente en esta semana, se reconoce o se recuerda lo que se conoce como la Pascua, como lo que tiene que ver con la muerte y la resurrección de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Pero esto me hizo pensar un poco en lo que nosotros tenemos que mirar, que la Biblia llama, lo que la Biblia llama los pactos de Dios. Quisiera compartirte este mensaje porque voy a hablar de los pactos, de que nosotros estamos bajo pacto. La iglesia es una iglesia de pacto, por supuesto. Y dicho sea, dicho como a manera de introducción, nosotros no podemos ignorar lo que son los pactos. De hecho, el tema de los pactos constituye, digámoslo así, como la columna vertebral en la doctrina, en lo que se conocería como la doctrina cristiana. Es para nosotros de vital importancia no ignorar los pactos. Cuando nosotros nos damos cuenta, Dios es un Dios de pactos. Y siempre le ha hablado al hombre y siempre se ha comunicado con el hombre. Dios siempre se ha relacionado con el hombre, e incluso también se relacionó con su creación, digámoslo así, a través de pactos. Dios ha hecho un pacto con la creación, aunque propiamente eso no es lo más importante. Los estudiosos dicen que hay 7 u 8 pactos, generalmente hablando. Nosotros solamente vamos a destacar 4 pactos, porque creemos que estos pactos son los más importantes y sobre lo cual descansa nuestra fe y la fe de toda la Biblia, o el centro o el tema central de toda la Biblia. Me refiero al pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto que Dios hizo con David, y el pacto que Dios hizo, o el nuevo pacto que el Señor Jesucristo hizo para con nosotros, para con su pueblo. Nosotros estamos bajo pacto. Y así es que me gustaría, antes de seguir, compartirte un versículo en la Biblia que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, versículos 4. Me gustaría leer lo que dice 2 Corintios
capítulo 3, versículos 4 en adelante. Escucha lo que dice la palabra del Señor para ti. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y usted puede seguir leyendo ahí 2 Corintios capítulo 3 versículos 4 en adelante. Hay tres palabras muy importantes, por supuesto la palabra pacto, pero usted no sé si puso atención, está la palabra gloria, glorioso, porque es no sé cuántas veces, más de 10, 15 veces, 16 veces el apóstol utiliza esta palabra en este pasaje, glorioso, gloria, dando a entender y remarcar que esto es tan importante. Sin embargo, cuando comienza a hablar de Moisés, comienza a referirse, hay otra palabra que me gustaría llamar la atención que se refiere a la palabra velo. Y entonces debe saber que nosotros estamos bajo pacto, que Dios es un Dios de pactos. De hecho, cuando miramos, hizo pacto con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Y al parecer cuando Dios crea todo, siempre lo está haciendo bajo ese pacto. Sin embargo, hablamos de la palabra pacto porque tiene que ver con el hombre, como ese pacto tan importante que es para Dios, de tal manera que cuando usted y yo leemos la Biblia y podemos fijar nuestra atención o poner atención, cuando la Biblia habla de este aspecto, es tan importante esta palabra que Dios la respeta. Aun cuando las personas hacen pacto, o cuando los pueblos hacen pacto, o cuando las naciones hacen pacto. La Biblia nos menciona que en una ocasión los gabaonitas engañaron al pueblo de Dios, y por ese engaño los llevaron a hacer el pueblo fue llevado a hacer un pacto de que no iban a destruir a los gabaonitas. Y lo hicieron bajo esta palabra, bajo pacto. Y usted sigue leyendo en la Biblia y vino un rey llamado Saúl, o el primer rey llamado Saúl, y él no respetó ese pacto, lo ignoró por ignorar la palabra de Dios, por ignorar lo que Dios había hecho. Y el asunto es que al final no respeta ese pacto que el pueblo había hecho en tiempos de Josué, y finalmente él mata o hace estragos con los de Gabaón, y Dios le recrimina por no haber guardado el pacto. Lo importante o lo interesante ahí es que era un pacto con engaño. Cuando nosotros miramos, los gabaonitas habían engañado a Josué. Sin embargo, lo más importante que tenemos nosotros que resaltar es la palabra pacto. Dios es un Dios de pactos y Dios respeta los pactos. Por eso nosotros tenemos que decir que cuando hablamos de la palabra pacto, tenemos que decir siempre
que Dios es un Dios de pactos. Y cuando nos referimos, por ejemplo, a su pueblo, Dios hizo con su pueblo pacto. Dios ha hecho con la iglesia pacto. Y a diferencia de un contrato, un pacto se ratificaba en este caso con sangre o con la vida de los pactantes. Y Dios fue el que hizo pacto. Y por eso uno de los pasajes más significativos, por decirlo, del nuevo pacto, de esta palabra, puede ser lo que dice Génesis 15, 17, cuando Dios está haciendo pacto con Moisés, con Abraham, perdón. Y Abraham entonces comienza a partir unos animalitos y pasa, y ahí hay una antorcha revoloteando por ahí, entre los animalitos. Y dice, aunque también la Biblia menciona que Abraham los espantaba, pero lo que nosotros podemos ver es justamente la importancia de lo que esto significaba. Dios es un Dios de pactos. Y uno de los mejores terrenos donde uno puede entender esto es en la familia, en la base de la familia, en el matrimonio. Aunque no quiero hablar propiamente sobre esto, sobre el matrimonio o algo, pero yo quisiera llamar su atención sobre la importancia de lo que son los pactos. Cuando Dios hace pacto, no hay poder de ninguna clase que pueda hacer que se rompa ese pacto. Y lo que nosotros tenemos que entender es que Dios ha hecho tanto énfasis a esta palabra, que por eso nosotros lo podemos recordar de una manera tan gloriosa. Y en estos, justamente cuando uno lee la Biblia, podemos mirar cómo el Señor Jesús en el momento más íntimo con los discípulos, en el momento en donde Él quería ilustrarles, quería darles una lección que jamás ellos pudieran olvidar. Era un momento en donde Jesús estaba aspirando a que para los discípulos o los apóstoles se convirtiera en un momento inolvidable. Podían olvidar muchas otras cosas tal vez, pero ese momento que el Señor Jesús estaba tratando de hacer y que lo ibas a sellar con la Pascua, en donde Él mete unos elementos ahora a través solamente del pan y del vino, y lo que les dice: esta es la sangre de mi nuevo pacto, este es el pan que es mi cuerpo, que representa mi cuerpo del nuevo pacto. Por eso para nosotros, los que celebramos como cristianos, los que celebramos, lo hacemos en memoria del Señor, esto toma tanta importancia y tanta el lugar que Dios quiere que nosotros le demos. Es un lugar muy sublime, es un lugar muy especial en la vida de la iglesia, porque eso nos permite recordar las promesas, pues los pactos tenían promesas. Un pacto contenía términos y promesas. Y eso es lo que nosotros recordamos, los términos y las promesas de lo que el Señor hizo con nosotros, en favor de nosotros, para nosotros, y que lo recordamos con tanto amor. El pacto, déjeme mencionarle rápidamente, el pacto con Noé fue tan importante por muchas razones, pero especialmente porque en ese pacto que Dios le hizo a Abraham, en donde le promete una herencia eterna de la tierra, una posteridad tan numerosa como la arena del mar, y que además Abraham sería una bendición para todas las personas. Y lo hace lo sella el Señor a través de un pacto.
El pacto de Moisés o el pacto con Moisés, el pacto condicional. Ahí podemos mirar un aspecto importante en este pacto, en donde Dios hizo con Moisés, con Israel en el monte Sinaí, en donde Él les promete las bendiciones, pero por obediencia a su palabra o a la ley, y maldiciones por su desobediencia. Es decir, el principio de la retribución: si una persona es recta, prosperará, pero si una persona es malvada, entonces sufrirá. Tal vez lo pudiésemos entender un poco con el sufrimiento de Job. Pero tenía que venir otro pacto ya mucho mayor y mejor. En este caso el pacto davídico o davídico. Este pacto es incondicional que Dios hizo con David, en donde Él le promete a David que siempre tendría un heredero en su trono. Muchas personas piensan que David es muy importante porque fue el hombre conforme al corazón de Dios. Claro que eso es importante, pero la importancia de David en la Biblia radica en la promesa del pacto o en el pacto que Dios hace con David, en donde le promete por pacto Dios que nunca le iba a faltar heredero en su trono. Y obviamente viene a culminar en este caso con la venida de nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús es nuestro David para la iglesia también. Y después, déjeme mencionarle el último pacto, lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto, el pacto donde hace el Señor con su iglesia. Este pacto es incondicional, es un pacto que Dios hace en este caso con su pueblo, y que también que tenga una nueva forma de relacionarse con Él a través del perdón de sus pecados. ¿Por qué somos iglesia? Porque el Señor nos perdonó nuestros pecados. ¿Por qué somos iglesia? Porque el Señor nos dio vida eterna. ¿Por qué somos iglesia? Porque así nos salvó el Señor. Y esto es lo que quiere decir el nuevo pacto. El perdón el Señor resuelve el problema que existía, el problema del pecado. No de los pecados, sino del pecado. El pecado es diferente a los pecados. Bueno, y entonces el Señor ahí promete eso, pero no solamente promete un cambio, sino donde también Él promete su vida. Escuche usted esto que es glorioso. En nuestra vida. Dijo que Él iba a estar en nosotros, no con nosotros, no por nosotros, sino en nosotros. Y eso es lo más glorioso de este pacto. Por eso somos hombres y mujeres de pacto, y tenemos que honrar ese pacto, y tenemos que vivir en ese pacto. Y claro que si Dios quiere que nosotros miremos el matrimonio, la familia, entonces también tenemos que ser hombres y mujeres de pacto. Solo por su gracia lo podemos cumplir. Nosotros somos tan débiles, tan pecadores, tan malos. Ya lo recordó el pacto mosaico que Dios hizo con su pueblo, pero un pacto condicional. Y en realidad Dios sabía que su pueblo iba a fallar, porque esa es la naturaleza humana, pero tenía que venir ahora un pacto incondicional. No solo el de David, el que prepara el nuevo pacto, sino el pacto de nuestro hermoso Señor Jesucristo, el nuevo pacto conocido así, en donde nos abarca, en donde usted y yo tenemos un lugar muy especial, en donde somos parte activa en ese pacto, en donde tenemos la vida eterna. Cuando Dios nos ha prometido la vida eterna, es porque Dios no miente en su palabra, pues todo lo que Él ha dicho lo cumple. Su palabra es vida, su palabra nos recuerda que Dios no miente, que Dios siempre cumplirá su palabra. Y que por esa palabra nosotros vamos a vivir, por ese pacto.
Es bien interesante cuando usted y yo tenemos la oportunidad de recordar el nuevo pacto a través del pan y del vino. Esta es mi sangre, dijo el Señor. Este es mi cuerpo del nuevo pacto. Lo tenía que dejar ahí de una manera simbólica. Por eso cuando nosotros lo comemos, lo bebemos, hermanos, nosotros ahí tomamos parte activa. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta de este aspecto, todas nuestras necesidades van a ser resueltas. Siempre tenemos algo que nos motiva para hacer algo. El hombre vive bajo motivaciones. Dios hizo al hombre con esa necesidad de motivación. De hecho, cuando nosotros venimos a este mundo, venimos porque somos motivados. Ya sea aún por el deseo de nuestros padres, por supuesto que todos nacemos en el corazón de Dios, pero siempre el ser humano es metido bajo ese cuadro natural humano que se llama motivación. Y siempre lo que nosotros hacemos, lo hacemos por alguna motivación que nosotros querramos. Por ejemplo, cuando todos nosotros, los que vivimos en este país, en Canadá, nos venimos porque algo nos motivó. Unos vinieron huyendo por alguna vida mejor en su país, otros por una aventura, otros por... Hay muchas razones por las que uno puede venir, pero lo cierto es que todos somos motivados. El ser humano trabaja con motivaciones, es bueno estar motivado. Dios no pasa esto por alto aún en nosotros. Porque, miren, yo salgo a trabajar, yo salgo a buscar el pan de cada día a través del trabajo porque tengo necesidad, porque hay algo que me va a buscar, algo que yo pueda recibir o satisfacer mi motivación. Siempre voy a recibir motivación de algo que Dios me pueda prometer en su palabra también. Por eso, a medida de que Dios nos ha prometido muchas cosas, esto nos tiene que motivar más allá. Pero déjame terminar diciéndote de algo tan importante. Me he dado cuenta a través de todo este tiempo que tengo de conocer al Señor, que si no hubiera una motivación tan importante, tan gloriosa que nosotros pudiéramos reconocer, entonces nunca entenderíamos que tenemos que amar a Dios. Y me refiero al conocimiento. Déjeme explicárselo de esta manera. Cuando usted y yo conocimos al Señor, tal vez fueron otras nuestras motivaciones que nos hicieron venir al Señor. La gran mayoría de veces Dios utiliza nuestros sentimientos, la necesidad que hay en nuestro corazón, por alguna necesidad que tengamos. Muchos de nosotros venimos al Señor con muchos problemas. La gran mayoría de las conversiones son porque el pecado nos había herido, porque el pecado nos había maltratado. Y buscamos ayuda tal vez de muchas formas y nos dimos cuenta que nadie nos podía ayudar. Solamente la persona de Jesús lo pudo haber hecho. Y cuando nuestro entendimiento se dio cuenta de eso y lo pudimos comprender en nuestro corazón, lo alabamos y lo bendecimos y le damos gloria y honra y venimos a Jesús y le pedimos con todo nuestro corazón que perdone nuestros pecados, que entre a nuestra vida y que nosotros tomamos su promesa de la vida eterna. Pero me he dado cuenta que esto no basta para que nosotros lleguemos a cumplir el plan eterno de Dios. Pues ahora lo que nos debe de motivar es el conocimiento de su palabra. El conocimiento de Dios.
Me he dado cuenta que una persona a medida que conoce a Dios, se da cuenta uno que no hay amor más grande, no hay motivación más grande, más poderosa que su amor, que su gracia, que su misericordia. Y que a medida en que nos damos cuenta de que el Señor es más grande, nosotros nos hacemos más pequeños, porque cuando nos damos cuenta de lo que su palabra nos revela del Señor, Él se hace cada vez más grande, más inmenso, más poderoso, y nosotros más pequeños. Esa es una operación espiritual muy importante. Por eso me he dado cuenta que mucha gente no crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor porque no le conoce a Él. Por eso es tan importante conocer a Dios. Y la manera de conocer a Dios, por supuesto, es a través de su palabra, a través de la comunión que usted tenga con Él. La oración, la práctica de la oración en la madrugada, la oración antes del comienzo del día, la oración por la noche, la oración durante todo el día. En todo tiempo la Biblia nos llama a orar y tomar un momento para meditar, para que Dios nos hable. Y cuando nosotros nos damos cuenta, entonces ya no se activan propiamente malos sentimientos, sino hay una parte que se podría motivar un poco más. Y puede ser en este caso nuestro intelecto, el conocimiento que vamos teniendo de Dios. Porque como le repito, mientras más lo conocemos, Él se hace más grande y nosotros más pequeños. Y Dios se hace tan glorioso, y Dios se hace tan majestuoso, y Dios se hace tan sublime, y Dios se hace tan eterno, y Dios se hace tan glorioso, que nosotros solo quisiéramos refugiarnos en su gracia, en su amor, en su misericordia, y conocerlo a Él. Como dijo el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, en otras palabras, el Señor lo dijo así: vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración. Pero ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que han dormido, de los que duermen en Cristo. Por eso le mencioné que habían 3 palabras muy importantes en esta lectura que nosotros leímos en 2 Corintios 3, 4 al 11. Pero si usted lo sigue viendo ahí, y eran la palabra pacto, la palabra gloria, que qué glorioso es esto, qué gloria de Dios cubre esto. Pero hay otra palabra que con esa quisiera terminar, la palabra velo. Usted se ha de recordar que, y ahí mismo Pablo lo habla, que cuando Moisés bajó, venía un gran velo sobre la cabeza, para que nadie pudiese mirar la cara de Moisés. La Biblia nunca nos dice cuándo se le quitó el velo, si en ese momento, si en 2 días, si en un mes, o durante toda su vida. Aunque los judíos han dicho que siempre a Moisés le tardó ese velo, la gloria le resplandeció, la Biblia no nos ofrece una explicación de esto, no nos ofrece un detalle de esto. Pero el momento donde Moisés había recibido la gloria, entonces la gloria de la ley, cuando Pablo está llamando la atención, imagínense esta gloria del nuevo pacto, en donde usted y yo somos ministros. Muchos piensan que esta es una palabra solo para los pastores o para los ministros de tiempo completo. No, hermano, es para usted y para mí, para todos, porque todos somos ministros de este nuevo pacto. Pero es muy importante que el Señor nos lo revele y que no tengamos el velo, porque si tenemos un velo, no lo vamos a ver como Dios quiere que nosotros lo miremos.
Y miren, por eso si tenemos una comprensión matizada, y la palabra matizar quiere decir precisa, explicada, es decir, si no tenemos una comprensión precisa, abierta, de revelación de parte de Dios, con respecto a los pactos, entonces no vamos a ganar claridad con respecto a los antiguos, en cuanto al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y no vamos a ver jamás el propósito de Dios. Usted por eso tiene que ver que Dios en toda la Biblia es un Dios de pactos. Y que Dios no se limitó solamente, por supuesto, a un solo pacto, sino que tenemos varios pactos. Pero el más importante, todo tenía que terminar con el nuevo pacto. Todos los pactos estaban enfocados hacia el nuevo pacto. Desde Abraham, el pueblo de Dios, o Moisés, viniendo la ley, el pueblo de Dios, David, llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y es donde usted y yo estamos incluidos. Por eso, para entender bien las Escrituras, hermano, tenemos que entender cómo los pactos nos están interrelacionados entre Dios y el hombre, Dios y usted. Y necesitamos ver cómo estos avanzaron en la historia del reino de Dios en las Escrituras, para que siempre lo alabemos y lo bendigamos. Te invito, hermano, para que lo bendigamos, te invito para que lo alabemos, te invito para que lo alabes y para que siempre pienses que Dios es un Dios de pactos. Y quiero terminar diciéndote esto, hermano. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, un pacto incondicional. Abraham, si tú dejas de ser, si tú fallas, Abraham, si tú fallas, que era, por supuesto, que iba a fallar, no va a pasar nada, porque lo que yo estoy diciéndote es que yo no te voy a fallar. Dios es Dios de pactos. Yo soy Dios de pactos. En otras palabras, si yo llego a fallar, yo, Jehová, dejaré de ser Dios. Imagínese eso. Por eso es tan glorioso. Por supuesto, nosotros sabemos que Dios nunca iba a fallar. Pero era la importancia de lo que Dios le estaba haciendo a Abraham para que éste entendiera la importancia de los pactos. Quisiera darte las gracias y quisiera pedirte, por favor, para que tú pienses en esto, que estamos bajo pacto, que Dios es nuestro Dios de pactos y que Él se ha relacionado con nosotros de una manera gloriosa. El nuevo pacto, el pacto de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros formamos parte activa. Alábale porque Él vive, alábale porque Él reina, alábale porque Él viene otra vez por nosotros. Dios con nosotros. Amén.